soy Onofre Ortega, actualmente soy director de AWG, quien es una firma acústica de alto perfil que se dedica al diseño acústico de estudio certificado. Me dedico también a mezclar sonido para crear el soundtrack de películas y contenidos para televisión, especialmente en surround. Y justamente cuando a México llegaron los sistemas de sonido surround y empecé a escuchar ahora las películas con los sonidos que viajaban en la sala, me pareció completamente impactante. Cuando escuché las presentaciones de los sistemas de sonido surround, lo que dije fue: anhelo vivir para ser parte de los que crean el sonido para las películas. Siempre fui aficionado y apasionado del cine. En esos tiempos se popularizó mucho Internet. Yo tenía creo que 18 años, 17 años. Comencé a visitar las páginas de Dolby, de DTS, de Sony. Comencé a pensar cómo mejorar el sistema de Dolby digital para la industria cinematográfica. Contacté a Dolby a través de correo electrónico. Empecé a presentarles una idea de cómo mejorar el sistema de sonido en el cine. Y Dolby me contestó preguntas que yo había hecho sobre el sistema de sonido nuevo en aquel tiempo, que era el Surround X. Era uno de los directores de Dolby que se llama Robert Warren. Yo, sin saberlo, me estaba haciendo una entrevista de trabajo. Me comentó que él está buscando una persona en México que pudiera cubrir la industria que está creciendo en el país y que todos los soundtracks se pudieran codificar en Dolby Digital. Había enviado a mi casa muchos documentos de Dolby y lo que me dijo fue: tú debes de conocer y entender la tecnología de Dolby, y si tú lo puedes hacer, puedes trabajar con nosotros. Total, se dio el caso. La fecha la recuerdo perfectamente, 7 de octubre del año 2000. Me citaron el consultor de Dolby de Brasil y el director de Dolby para presentarme lo que es mi contrato. Me explicaron lo que tenía que hacer, que eran pues cosas maravillosas, y fue el inicio de mi carrera, fue el inicio de mi trayectoria. Para mí fue un trampolín muy grande porque arranqué en las super grandes ligas, aparte en una empresa de primer mundo. Tenía mucho que aprender, no iba con preparación, sino más bien con toda la actitud, y creo que fue lo que Dolby le interesó. Yo había estudiado previamente música, pero el hecho de haber estado tan enamorado del sonido me hizo anhelar entenderlo, no solamente de la forma artística que ya había estudiado de alguna manera, sino de la forma científica. Entonces, el hecho de haber estudiado ingeniería acústica, por un lado, crear el oficio de mezclar, me parece como si yo fuera un ingeniero en óptica que diseña lentes, pero también al mismo tiempo puedo ser el fotógrafo que captura una expresión en imagen. Y esta forma de combinar la ingeniería con el arte es lo que me permite entender lo que debería de hacerse en el sonido para la película, y también lo que el mezclador necesita en una infraestructura acústica como lo que es un estudio de postproducción. Estudios Churubusco en el 96 fue el primer estudio que tuvieron 2 salas certificadas por THX con equipamiento de primer nivel, y era la primera vez que en México había la infraestructura para crear soundtracks profesionalmente y que nuestro cine también pudiera sonar bien. Afortunadamente, la gente en general se está convirtiendo en una audiencia que está aprendiendo a oír. Desde que tienen en sus casas ahora cines en casa, que existe un rango dinámico, pero por otro lado, la tecnología se ha hecho más accesible y ahora existen productores independientes que pueden grabar, editar o premezclar, y pueden afinar el trabajo antes de llegar a una sala. El énfasis que se está haciendo de parte de la industria al sonido de nuestro cine es cada vez mejor, cada vez mayor. Ahora los directores están pensando más no solamente en la perspectiva visual, sino en la narrativa de sonido, y es algo que a mí me da mucha alegría. Como dicen, cuando algo suena bien, se ve mejor. Es un estudio, necesita cumplir condiciones certificadas de acústica, condiciones certificadas de monitoreo y un arreglo arquitectónico donde cada elemento está puesto en su lugar, tal cual como indica todas las normas internacionales, para que la persona que está mezclando pueda hacer juicios objetivos y poder mezclar y tomar decisiones de cómo narrar con sonido una película. La certificación THX es un criterio que colecciona muchos estándares internacionales en materia acústica, en materia de monitoreo de sonido, en materia de equipamiento y también con condiciones de ruido. Y en el gremio del cine es la certificación más prestigiosa que existe. Y de esta forma la audiencia puede oír y puede ver la calidad que el cineasta intentó imprimir en todos los contenidos de su película. La sala de cine, tanto como el estudio, debe de cumplir con un tiempo de reverberación que tiene límites por octava, es decir,
que los sonidos que van desde los más graves a los más agudos hay una consistencia en la reverberación. Es el parámetro acústico más valioso, más difícil de cumplir, pero es el más importante. La respuesta en frecuencia del monitoreo. Existe algo que se llama la curva X, que es un estándar de ISO, la 2969, también de SMPTE 202, que establece la curva en todo el espectro de frecuencias que debe de cumplir para que lo que estamos escuchando es realmente lo mismo y podamos traducir la calidad del contenido del estudio a la sala de cine. Otro parámetro es la arquitectura. Es muy importante que el tamaño de la pantalla y el formato coincida con la posición de las bocinas. Esto es para que los paneos puedan coincidir con lo que estás viendo. El ruido debe ser medido y para todo ello hay valores científicos que a la hora de medir debemos de cumplirlos. Si todos los valores acústicos que THX pide, que deben ser alrededor de 50 aproximadamente, puede recibir la sala una certificación. Si la sala no cumple uno de estos parámetros, aunque todo lo demás esté bien, lamentablemente no lo certifican. Suscríbete para conocer más vidas que nos inspiran.